¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este video vamos a hacer un breakdown de los 3 trades que tomé esta semana, que dicho sea de paso son los primeros trades para mí en el año. Hasta abril yo tuve mis primeras posiciones porque, bueno, teníamos altas probabilidades y porque sabía la relación de los flujos hacia dónde estaban yendo, que al final del día lo que queremos dentro de los mercados financieros es más allá de adivinar el siguiente patrón, más allá de adivinar hacia dónde puede ir el precio, queremos tener la mayor cantidad de certeza para saber hacia dónde van a ir los flujos. Sabiendo hacia dónde van a ir los flujos de capital, te puedes posicionar bastante bien en los mercados, ya sea de manera intradía o de manera swing. Esta semana yo operé de manera intradía, es decir, entré y salí en la misma sesión para vida de demostrar la utilidad de nuestras herramientas y de nuestro análisis, ¿vale? Entonces vamos a ir a ver el primer trade de la semana, que yo lo tomé el martes. Este trade fue un short. ¿Y por qué fue un short? Si yo tenía una idea alcista, porque en base al comportamiento que habíamos tenido en la sesión pasada, el precio dejó niveles en donde se ofrecía liquidez bastante atractiva en niveles inferiores al precio actual. Entonces yo buscaba ir a recoger esa liquidez, ir a tomar esa liquidez y para vida de que mi trade fuera exitoso, el trade tenía que ir efectivamente a donde se ofrecía liquidez. ¿Ok? La liquidez va mucho más allá que un patrón, va mucho más allá que una zona en donde se rompe un alto o un bajo. Pero bueno, esos temas de entender lo que es la liquidez real, que va mucho más allá de esto, lo vemos dentro de nuestros productos, ya sea SPEC, Accelerator Protocol o Futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir a ver el primer trade. Aquí yo ejecuto en Nasdaq, ustedes ya lo saben, los futuros del Nasdaq, pero usamos el SP500, o en este caso, los futuros del SP500, como un activo para hacer análisis multiactivos y encontrar divergencias de tiempo y estas herramientas que tenemos dentro del grupo, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ver el primer trade. Déjenme lo prendo. El primer trade lo tuve el martes, ¿ok? Este martes, aquí está. La razón de mi entrada, si vamos a temporalidades más altas, como una hora o incluso temporalidades más altas, es porque la entrega venía siendo bajista. No necesariamente había un cambio de entrega, sino que al momento estábamos buscando mejores precios. Es decir, acá arriba no se aceptaron precios más altos, es decir, compradores ya no quisieron comprar tan caro y vendedores empezaron a aceptar precios más bajos, ¿ok? Mi idea era que en base al análisis y en base a las herramientas que tenemos en SPEC, el precio tenía que llegar justamente a los niveles de 27,000 más o menos y tomar los niveles donde se estaba ofreciendo suficiente liquidez para vida de tener una buena salida. Si aquí usamos también la relación de Nasdaq en ese momento, déjenme regresar al Nasdaq, que es martes, es más o menos por aquí. ¿Ok? Vamos a ver que efectivamente Nasdaq estaba ofreciendo liquidez en niveles mucho más bajos que SP500. ¿Ok? Por eso buscábamos ese nivel y sabíamos que la compra no iba a ser aquí, sino que iba a ser un poco más abajo. Mi salida era donde se ofrecía la mayor cantidad de liquidez, que era en esos niveles. Y si te puedes dar cuenta, SP500 no toma esa liquidez porque no se estaba ofreciendo efectivamente liquidez ahí, sino que se estaba ofreciendo liquidez hasta más abajo, pero esa liquidez no fue de interés para vendedores ni para compradores, ¿vale? Entonces, si aumentamos aquí la temporalidad, 4 horas en ambos, vas a ver algo bastante interesante. Esta vela te podría dar un engaño de que Nasdaq ya va a ir a la alza, ¿ok? Pero esa misma vela en SP500 te estaba indicando que lo más probable era que íbamos a tomar su low. Entonces, por eso yo también busqué una entrada en venta para que Nasdaq completara ese nivel y llegara a la zona donde se estaba ofreciendo liquidez, que era acá abajo. ¿Ok? Entonces, ahorita bajamos la temporalidad para dar más detalle del trade, pero en esta vela yo entré. ¿Ok?
yendo por este low y yendo también a los niveles de liquidez y a los niveles que en base a la herramienta más nueva que tenemos cuantitativa dentro de SPEC, que es Levels, también había un nivel ahí de alto interés, por ende mi salida era ahí. ¿Ok? Pero si te das cuenta, eh, Nasdaq estaba tomando liquidez mucho más bajos que su contraparte S&P 500. Por ejemplo, este nivel de aquí, donde Nasdaq toma esa liquidez efectivamente, sería este nivel de acá en Nasdaq, perdón, en S&P 500, lo cual nunca llegó a ese precio porque no había suficiente liquidez y la liquidez que tenía Nasdaq ofrecida en los $27,000 más o menos era suficiente para llevar el precio hacia arriba. En este caso, el activo más fuerte era S&P 500, ¿ok? Sobre todo por el sector de semiconductores y toda esta fuerza que ha tenido desde inicios de abril, que nos ha llevado a altos históricos, de hecho, hasta la fecha. Hoy estoy grabando esto en domingo 3 de mayo y la apertura fue a altos históricos. Ahorita lo vemos al final del video. No quiero hacer muy largo este video, no quiero que dure más de 20 minutos, entonces vamos a ir al detalle del trade, ¿vale? Entonces, bueno, ya usamos SP 500 como un análisis multiactivo, vemos que hay divergencia de tiempo, vemos que era de alta probabilidad que SP 500 tomara ese low cuando Nasdaq te daba indicios de que no iba a hacer eso, pero en base a mi análisis, perdón, era bastante probable que bajáramos hasta allá, ¿vale? También analizando los flujos en ese momento de contratos 0 DTE, podíamos observar que el precio quería buscar mejores entradas, ¿vale? Esos son detalles y ya después lo vemos. Bueno, entonces para esto ya podemos cerrar de momento a SP 500, nada más que aquí le cambio la topología. Podemos hablar de momento de SP 500 y nos vamos de lleno al Nasdaq. Aquí abajo puedes ver que adjunté capturas de los resultados, entrada y salida promedio. Acuérdate que en los mercados de futuros es el mercado profesional. Entonces tienes entradas promedio que pues sí, que se amortiguan en base a tu entrada. Si tu entrada es agresiva, es decir, es a mercado, pues bueno, no se llenan todos los contratos al mismo precio, sino que la gran mayoría va a estar en un precio y uno que otro va a estar en otro precio, es decir, el precio de fill, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí te adjunto la entrada, la salida promedio y el beneficio que generó. Aquí son dos capturas porque salí en dos posiciones. La primera de 8 contratos y la segunda de 2 contratos. Tenía 10 contratos activos de micro Nasdaq, ¿ok? Micro E-mini de Nasdaq. Entonces, dio un beneficio más o menos como de $2,100, $2,200, más o menos. Entonces, pues bueno, ya vimos que la entrega estaba bajista y el precio quería buscar, el mercado quería buscar mejores precios. Los compradores no estaban aceptando comprar aquí, sino que querían comprar más abajo y los vendedores estaban aceptando precios más bajos. Hasta que llegamos a una zona, esto lo voy a borrar, es lo que les enseñé hace rato. Hasta que llegamos a una zona donde era de alta probabilidad estadística, con alta significancia, que el precio encontrará un low suficientemente importante ahí. Por ende, mi entrada fue o sea, esto es todo Asia, todo Londres. El mercado abre aquí. O sea, cuando digo el mercado me refiero al mercado cash, que es la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago y la bolsa de opciones de Chicago. Entonces el mercado abre aquí, sube a la zona de las cajitas blancas de otra herramienta cuantitativa que tenemos, que es NQ Pro, ¿ok? Llega a esa zona y a partir de ahí empieza a entregar bajista en temporalidades inferiores, que es donde yo ejecuto porque sabía que donde se estaba ofreciendo liquidez era acá abajo. Entonces, ejecuto ahí, vendí 10 contratos, te digo, y más o menos con precios de entrada que te enseñé ahí abajo, sacamos un 3-1, ¿ok? Mi take profit era aquí, el precio bajó un poquito más y a partir de ahí ese día se regresó, ¿va? Porque este nivel era suficientemente importante, es decir, si aquí le doy play, ves que de ahí el precio se fue. A mí esa compra ya no la ejecuté porque ya traía suficiente beneficio en esta compra, es decir, esta entrada ya no fue necesaria, ya no fue necesario ejecutarla, ¿vale? Entonces ese fue el primer trade de la semana. Vamos a quitar aquí el regresar para poder enseñarles nuevamente el segundo trade. Vamos a restablecer esto y quitamos este trade. Y ahora vamos a poner el segundo trade.
que el segundo trade fue efectivamente el miércoles. ¿Ok? Entonces, ponemos 4 horas ambos para ver si algo... Bueno, voy a quitar este y ahorita lo vuelvo a poner. Voy a quitar eso y vamos a ir al miércoles más o menos a las 10 de la mañana, por ahí, más de las 10 de la mañana para poder ver un trade donde yo lo pudiera haber tenido. Entonces, vamos a ir 4 horas. Vamos a regresar aquí. Viernes, miércoles. ¿Qué? Miércoles fue un día importante porque este día se reportaba. Ay, güey, no. Se reportaba tasas de interés de la Fed, que tuvo la conferencia Powell, y también era la última conferencia de Powell, que ya está confirmado por el Senado Kevin Warsh. Va a ser muy extraño que no lo confirmen como nuevo Fed Chair, entonces todos damos por hecho que ya se acabó el mandato de Powell. Entonces, el mercado le ponía suficiente atención a esta conferencia. Entonces, lo que yo siempre les explico de cómo se tradea el evento de la Fed es, no se tradea, se puede tradear antes, pero no durante el evento y no durante el anuncio. Y una vez se reporte la tasa, ya sea que la aumenten o la bajan, tu trade está dentro de la conferencia. ¿Ok? Si no operaste en la mañana, es decir, entre 10 de la mañana y 11:30 de la mañana, ya no operas hasta el anuncio que se da perdón, hasta la conferencia de Powell, que es donde ya empieza a hablar él y el mercado empieza a moverse. ¿Por qué hasta la conferencia? Porque el evento, el anuncio, las tasas, eso ya está descontado en el precio, siempre. Lo que nunca está descontado es información nueva, es decir, algo que puede decir Powell, algo que pueda cambiar la narrativa. Estoy seguro que has visto muchas veces que en el anuncio el mercado se va para arriba y después en la conferencia se derrumba todo. ¿Por qué se derrumba? Porque el mercado no había descontado la información nueva que te decía Powell. Es decir, no había descontado lo que iba a decir Powell. Entonces, por eso el trade está en la conferencia. ¿Ok? Si vas a operar ese día, si no, no hay necesidad. Puedes operar al siguiente día donde también entra bastante volumen, operando en base a lo que dijo Powell. Bueno, vamos a ir a ese día. Vamos a poner una hora, que fue... eh, Poner aquí tantito. Me prendo el trade, que pues estuvo hasta acá, ¿ok? Que fue a las 2 de la tarde, que es donde la conferencia ya está activa, ¿vale? Entonces vamos a adelantarle hasta esa hora. Ahí estamos. Bueno, ahí se adelantó un poquito. Pero bueno, antes de entrar en detalles del trade, vamos a ver lo que hizo SP500 ese día, que es el miércoles a las 2. Estamos, vamos a poner 4 horas. Y aquí nuevamente tuvimos una divergencia de tiempo, ¿ok? Una herramienta de tiempo y precio entre el Nasdaq y el SP500. ¿Ok? Te puedes dar cuenta que SP500 tomó todos estos lows que generó el día anterior, ¿ok? Y Nasdaq, por su parte, no tomó ninguno de esos lows. ¿Ok? Este lo vamos a quitar, que es de la vez pasada. ¿Ok? El mercado subió a partir el nivel que te dije en el trade pasado, es decir, donde fue mi salida, ahí a partir de ahí el precio subió. Y Nasdaq nunca volvió a revisitar esos niveles, es decir, la liquidez que se ofrecía ahí no fue interesante, sino que en SP500 había liquidez lo suficientemente cerca para ir a tomarla. ¿Ok? La liquidez se ofrecía lo suficientemente cerca del precio actual, por ende el mercado fue a tomar esa liquidez. ¿Ok? ¿A qué me refiero cuando se ofrece liquidez? Quiere decir que los vendedores pueden salir o los compradores pueden salir, ¿ok? Ahí es donde se ofrece liquidez. Entonces, un nivel bajista, bueno, un nivel inferior al precio actual es un nivel donde se ofrece liquidez ¿para quién? Para vendedores, ¿ok? ¿Por qué ahí? Porque ahí el comprador entra. Siempre un trade tiene un comprador y un vendedor. Entonces, en un nivel donde los vendedores pueden salir, quiere decir que los compradores están entrando. Entonces, se ofreció liquidez para el vendedor. Lo mismo al revés, hacia arriba, ¿ok?
se ofrece liquidez en ese nivel. Bueno, entonces, el vendedor ahí puede salir y bueno, vemos que S&P 500 y Nasdaq toman diferentes la liquidez que estaba disponible. Entonces, ya habiendo confirmado esto, vamos a ir directo a Nasdaq para ver la entrada per se, ¿vale? Vamos a prender nuevamente el trade y puedes ver el beneficio que hubo. Fueron de nuevo 10 microcontratos, perdón, de NQ del contrato de junio y más o menos entre el precio promedio de entrada y el precio promedio de salida se generaron $2,055 en este trade. ¿Vale? Entonces vamos a ir a 5 minutos, que fue la razón donde inicia la idea de trade. Es decir, desde acá venimos con entrega alcista. Es decir, yo ya no tenía ninguna razón de por qué ser bajista si Nasdaq no tomó los niveles donde se ofrecía liquidez, sino que al contrario los rechazó y se empezaron a aceptar precios más altos. Entonces, mi idea siempre fue alcista. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, yo sabía que era la última conferencia de Powell. Aparte de esto, yo sabía que los reportes de las empresas que también reportaban este día al cierre de mercado iban a ser positivos, o lo más probable es que iban a ser positivos, que reportó Amazon, Apple, Meta, perdón, Amazon, Microsoft, Meta y Google este día. Y reportaron todos positivos, todos superaron las expectativas. Después hubo ahí una narrativa con Meta de que no cumplió con ciertas metas, pero al final del día, ahora sí que Meta no cumplió la meta. Al final del día, en general, fueron positivos. Y de hecho, eso lo vimos en los días posteriores, donde el mercado se fue de una hacia altos. Pero bueno, la idea de mi trade es que desde acá, desde la mañana, desde la apertura, veníamos con entregas alcistas, ¿ok? Entonces, mis ideas de venta se cancelan. Porque aparte de que la narrativa y los fundamentos y la idea macro no empataba con ventas, sobre todo no sostenidas, todo empataba con compras. Yo nada más estaba buscando que el precio retrocediera a una mejor entrada donde compradores se amontonaran por adquirir este producto. Y bueno, yo entré en este nivel cuando, una, ya se había anunciado las tasas y dos, ya había iniciado la conferencia de Powell. ¿Ok? Entonces, yo entro en este nivel porque venimos de una entrega alcista, bloque de continuación, aquí tenemos bloque de continuación nuevamente, y aquí el precio ya era muy probable que se fuera a la alza. ¿A dónde estaba mi take profit? A la zona de la caja blanca de la herramienta de NQ Pro. ¿Ok? NQ Pro y Levels son niveles diferentes. Las cajas blancas son de NQ Pro y Levels son las líneas estas moradas y las verdes que están por acá arriba. ¿Vale? Ok. Entonces ese trade lo ejecuté. Take profit a ese nivel, que también estaba empatado con esta liquidez que se ofrece aquí y con la caja blanca, ¿ok? De NQ Pro. Te digo que estos fueron los beneficios y bueno, si le adelanto, pues bueno, puedes ver que el mercado se fue directamente hacia ese take profit. Después, es lo que te digo, que esto se los puse en Instagram ese día. Después, reportan las empresas. Una de ellas es Meta, y bueno, se empieza a crear la narrativa de que no cumplieron con expectativas y que inteligencia artificial no es rentable y shalala. Bueno, el mercado se derrite, regresa a dónde? A la caja de la herramienta NQ Pro. Y bueno, a mí eso no me importa porque mi take profit estaba en una zona sensata, ¿ok? En la caja blanca, que empataba con la cajita morada de la herramienta Levels. Y el precio, pues bueno, toca ese nivel y a partir de ahí se derrumba. ¿Coincidencia o no? Yo no sé. Pero bueno, después la narrativa se corrigió y obviamente todo fue a la alza, como lo pudiste haber notado. Y aquí cabe destacar que también tenemos la herramienta de Sedu, que es esta de aquí, que también te muestra niveles estadísticos, ¿ok? Que también entra dentro de mi análisis. Bueno, entonces este fue el trade del miércoles, ¿ok? Que también con un buen beneficio de $2,050 más o menos. Y vamos a ir entonces ahora al trade, el último trade que tuve, que fue el jueves, ¿ok? Déjame reiniciar todo esto. Y vamos al jueves ahora. Voy a apagar el trade 2 y vamos a ir a ver el trade 3. Nada más que regresamos a... Aquí, vamos a ir al jueves ahora. Jueves... Jueves... Vamos a poner por aquí más o menos.
¿ok? Y SP500 también ya está en jueves. Vamos a adelantar una vela. Está. 6, esta es la que sigue las de las 10, exacto. Ok, aquí tenemos nuevamente un setup donde tanto SP500 como Nasdaq tienen alta probabilidad de ir a buscar precios más bajos antes de continuar subiendo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió después. Tenemos nuevamente una divergencia de tiempo, es decir, la liquidez que se ofrecía para Nasdaq estaba mucho más cercana al precio actual que la liquidez que se ofrecía para SP500, ¿ok? La liquidez que tomó Nasdaq fue de la sesión de Asia, perdón, de Londres, y SP500 no tuvo la necesidad de tomar esa liquidez porque, uno, no era suficientemente atractivo esa liquidez, no había suficiente volumen para que fuera atractivo, y compradores empezaron a aceptar precios más altos, por ende llevaron el precio al alza, ¿ok? Entonces, Nasdaq si toma este nivel, vamos a ponerlo en negro, ¿ok? Cuando SP500, el nivel que debió haber tomado era este, y evidentemente no lo tomó. Entonces aquí el que tenía liderazgo era SP500, porque también este día reportaba Apple y también se reportó los ingresos de Qualcomm. Qualcomm es una empresa de semiconductores expuesta directamente al lado de infraestructura de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, divergencia de tiempo en el SP500. Nos vamos de lleno al Nasdaq, que es donde ejecutamos, ¿ok? El alfa de dirección es una cosa, el alfa de ejecución es otra. Entonces, ejecutamos directamente en Nasdaq, aunque hagamos análisis multi-activo. Entonces, vamos a aprender el trade número 3. Aquí está. Te muestro los resultados de este trade, que los puse acá arriba. Fueron de nuevo 10 contratos del micro NQ, del contrato de junio. Más o menos con los precios de entrada y de salida, promedios, se generaron $4,035 en este trade, que su relación fue 5-1. El del miércoles también fue 5-1. Sí, creo que no los mencioné. Está 5-1, que fue el miércoles, y el del lunes, perdón, el del martes, fue 3-1, ¿ok? Entonces llevamos 3, 8, 13 unidades de beneficio, ¿ok? Contra 3 unidades de riesgo que pusimos. Bueno, ahí está. Este fue el trade del jueves, que de nuevo, utilizando las herramientas, vamos a ir a la zona de ejecución que fue acá. Utilizando las herramientas, aquí está, de spec, tanto el CEDU como NQ Pro como Levels, podemos ver que el precio estaba extendido de manera inusual a la baja, es decir, fue a tomar la liquidez que se ofrecía en niveles inferiores, extendiendo una caída que tenía alta probabilidad de que siguiéramos yendo al alza. ¿Okay? Y si la entrega se venía confirmando que era alcista, ¿okay? El precio te venía diciendo, seguimos siendo alcistas, solamente quiero buscar mejores precios. Es decir, ¿qué significa buscar mejores precios? Que vamos a ir a tomar la liquidez que se está ofreciendo, es lo que te acabo de explicar en el trade pasado. ¿Okay? Entonces, bueno, Nasdaq toma esa liquidez efectivamente y a partir de ahí yo empiezo a buscar ideas alcistas, es decir, dónde quiero tomar la entrada alcista. Vemos que espero a que el Nasdaq vuelva a formar un bloque de entrega alcista y a partir de que lo confirma, yo me monto porque aquí empecé a ver que los flujos de órdenes, es decir, el volumen, lo que es real, no manipulaciones, lo que es real, lo que inversionistas profesionales, traders profesionales ejecutan, estaba aumentando. Entonces, ¿qué pasa cuando el mercado empieza a tener órdenes agresivas? Quiere decir que el inversionista o el trader grande está sacrificando precio por tener acceso al activo. Entonces, si está poniendo órdenes agresivas, que te acabo de explicar que las órdenes agresivas son a mercado, quiere decir que tiene una dirección clara, ¿ok? Entonces me monto ahí, mi stop fue muy agresivo, no lo voy a negar, pero porque entendí que el flujo de órdenes era agresivo a la alza, entonces era poco probable que el precio regresara acá, aparte de que ya me había confirmado con bloque de entrega y con cambio de entrega, perdón, con bloque de continuación y con cambio de entrega, la dirección alcista. ¿Dónde estaba mi take profit? Donde se estaba ofreciendo liquidez del lado contrario, ¿ok?
Y esto empataba también con la zona de la cajita blanca de NQ Pro, ¿va? Entonces, bueno, ahí ejecuto y el precio, como te acabo de decir que las órdenes se estaban formando agresivamente, el precio se fue de una prácticamente sin drawdown, bueno, de hecho sin drawdown, el mercado se fue y se magnetizó al nivel del take profit, ¿vale? Entonces, este fue el último trade de la semana, todo basado en las herramientas de Spec Research, en las herramientas de Futura y en el análisis de lo que es relevante, ¿ok? Tuvimos muy buenos reportes de los de 5 de los Max 7 y tuvimos eh, un, un un pricing positivo de todo lo de Powell. Y también les dije en el grupo que tenemos alta demanda en el año fiscal 2027, es decir, acabamos de iniciar en abril eso, para recompra de acciones de empresas. Es decir, digamos, si tú eres CEO de Nvidia, tú le quieres recomprar acciones a tus inversionistas para mantener o balancear tu posición dentro de tu misma empresa, es decir, tu propiedad. Se aprobaron más de 400 billones de eso, entonces se está generando bastante volumen. Además de esto, se reportó el Producto Interno Bruto, se reportó el consumo y se reportaron eh, eh, diferentes instrumentos, perdón, diferentes indicadores económicos que, vaya la redundancia, indican que el crecimiento sigue siendo sostenido y que no estamos en inflación descontrolada, sino que en crecimiento, ¿ok? Bueno, entonces, estos fueron mis trades de esta semana, que fue de la última semana de abril, que para mí fueron los primeros trades ejecutados del año, generando los beneficios que te puse aquí. ¿Ok? El primero generó 2.200, por ahí, $200. Ajá, 2.200 más o menos. El segundo 2.055 y el tercero generó $4.035 en promedio. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Voy a empezar a reactivar estos videos más largos, donde sé que te puedo aportar mucho más valor. Entonces, si te gustó este video y llegaste hasta este nivel, comenta, ¿qué vas a comentar? Comenta, mira, ven, si llegaste hasta este video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí.